que estás en los cielos, me acerco a ti para adorarte, porque no hay nadie como tú. Tu nombre es sobre todo nombre, y tú eres el Señor Dios poderoso. Tú estás en control de todo, y sé que tienes un propósito y un plan para mi vida. Quiero vivir de la manera que tú deseas que yo viva, pues tú conoces lo mejor para mí. Dios, tú conoces mis necesidades, has visto mis circunstancias y sabes que te necesito cada día. Necesito de tu ayuda en lo material, necesito de tu ayuda en lo emocional, necesito de tu ayuda en lo espiritual. Soy débil y he pecado contra ti. He hecho cosas que no debería haber hecho y no he hecho las cosas que sabía que tenía que hacer. Perdóname, he estado equivocado y necesito tu perdón. Límpiame de mi maldad y permíteme comenzar de nuevo, al igual que yo debo perdonar al que me ha ofendido. Dios, si no fuera por ti, viviría en pecado, pues soy débil, pues el pecado destruye mi vida. Sálvame de mí mismo y sálvame de lo que me causa daño. Protégeme, porque solo tú tienes el poder para salvar. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes. Me da tanto gusto que estemos aquí juntos compartiendo y disfrutando de esta serie, lo que es Tocando lo Invisible. Y quiero también dar las gracias a aquellos que nos están siguiendo a través del internet y posteriormente a través de YouTube. Qué preciosa serie hemos estado viendo, y un poquito de repaso lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que Jesús les da un modelo de oración a sus discípulos. Sus discípulos se encuentran junto con Jesús y lo están viendo que Él está orando, y uno de sus discípulos se le acerca y le pide, con un sentido de urgencia, de gran necesidad, de saber cuál es el secreto de la oración, y le piden al Maestro: enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús les menciona es que primeramente les empieza a decir que no sean como los hipócritas que quieren ser vistos y la apariencia. Y entonces les revela y les enseña que el secreto de la oración está en la oración en secreto. Y eso apunta acerca de nuestra motivación, de nuestras intenciones en nuestras oraciones. Como Mateo 6:6 dice: pero tú cuando oras, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ese es el secreto de la oración en secreto. Y después Jesús continúa mostrándoles y enseñándoles el modelo de oración en el Padre Nuestro. Y como ustedes han notado que el Padre Nuestro está dividido en dos secciones, en dos partes. Hay primero 3 peticiones que van del versículo 9 al 10, y después hay otras 3 peticiones que continúan en los versículos 11 al 13. Pero vemos la razón por la cual Jesucristo comienza a enseñarles a ellos que en la primera parte de la oración del Padre Nuestro es que tengamos un enfoque correcto de quién es Dios. Entonces vemos que el enfoque primero que hace Jesús es que empecemos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. De hacernos recordar que ahora tenemos una relación personal con el Dios eterno, con el Dios creador del universo. Hay una intimidad que estamos conectados, que podemos decirle a Él que Él es nuestro Abba Padre. Y eso nos recuerda que podemos acercarnos con plena confianza a Dios y saber que Él escucha nuestras oraciones, cada una de ellas, y Él las contesta, cada una de ellas, conforme a su soberana voluntad y su propósito. Y es por eso que vemos que Jesús comienza de esa manera y continúa diciendo que santificado sea tu nombre. Y ahí entramos en la parte donde Jesús les enseña de que antes de que empecemos a enfocarnos en esa segunda parte del Padre Nuestro, en nuestras necesidades, de nuestra provisión diaria, de nuestro perdón y nuestra protección, Jesús les enseña de que primero tenemos que tener un enfoque de quién es Dios en nuestras vidas y qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y por eso comienza diciendo:
santificado sea tu nombre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea venerado. Señor, tú eres el único que mereces toda la alabanza, toda la adoración. Que tu nombre sea apartado y reverenciado. Y ahí comenzamos a adorarle a Él por quien Él es. Y es santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. Y unos años atrás habíamos tenido un estudio acerca de los nombres de Dios. Y me hace acordar esa enseñanza que el pastor nos había traído años atrás. Y es ahí cuando nos recordamos que los nombres de Dios es para recordarnos acerca del carácter de Dios, de quién es Él. ¿No es cierto? Y me acuerdo que ahí es donde nosotros entramos en el Padre Nuestro, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú eres Jehová, Jireh, mi proveedor, quien provee todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres Jehová Shammah, siempre presente, y tú prometiste nunca dejarme ni desampararme. Tú eres Jehová Tsidkenu, mi justicia, y ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres Jehová Makares, mi santificación, quien santifica mi vida cada día. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador, y Jehová Rofi, mi pastor. Tú eres Jehová Shalom, mi paz, que me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo entramos en el Padre Nuestro a poner ese enfoque primeramente en quién es Él? Y después de eso es donde nos sometemos a su voluntad. Y venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como en el cielo tu voluntad se echa constantemente, siempre, por toda la eternidad, sea hecha acá en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Tú reinando en mi corazón y sometiéndome yo a hacer tu voluntad. Entonces que tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de que cuando hacemos eso y empezamos a tener un enfoque correcto, entonces es ahí que entramos en la segunda parte, donde empezamos a pedir en nuestras necesidades personales, ¿no es cierto? De total dependencia a Dios, como ya vimos, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de este día, no el pan de mañana, el pan de hoy. Total dependencia diaria, un día a la vez confiando en el Señor, ¿no es cierto? Porque como dice la palabra, ¿para qué estar afanados por el día de mañana si cada día trae su propio mal? Pero es hoy que estoy confiando en sabiendo que Dios es fiel y siempre permanece fiel. Y es ahí que entonces eso es lo que nos hace recordar cuando entonces podemos entrar en esa segunda parte de la oración y empezar a concentrarnos y depender y mostrarnos que tenemos una total dependencia en Dios, en nuestra provisión, el pan de cada día, en nuestro perdón, en lo que vimos la semana pasada. Y es ahí donde ahora vamos a llegar nuevamente al versículo 12 de Mateo 6. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pastor Juan Carlos la semana pasada nos habló acerca de lo que era invaluable, el perdón que Dios nos dio a cada uno de nosotros, en donde nosotros nos encontrábamos y el precio que se tuvo que pagar para el perdón de tus pecados y mis pecados. De entender que Cristo fue a la cruz y pagó el precio que tú y yo nunca íbamos a poder pagar. Y Él cargó con tu culpa y mi culpa. Entonces cuando empezamos a comprender la profundidad del dónde Dios nos sacó, entonces ahí vas a empezar a apreciar más y más y más el valor que tiene el perdón de tus pecados y el por qué debemos nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y es ahí donde hemos llegado y a donde vamos a concentrarnos ahora en la segunda parte de este versículo 12, donde dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, y cuando Jesús menciona deuda está refiriéndose a nuestros pecados, y perdonando a nuestros deudores, significando que Él nos está diciendo que debemos de perdonar a aquellos que nos han hecho un daño, que nos han ofendido. Y yo quiero ver y veo aquí cada uno de ustedes, yo creo que nadie que está aquí está exento de alguna vez en sus vidas de que alguien haya hecho algún daño en contra de ti. Tal vez haya sido un divorcio, una separación, haya sido algo que alguien ha dicho en contra de ti, tal vez a través de una mentira, una acusación, un engaño, cual sea la situación. Todos nosotros hemos pasado a través de
situaciones difíciles, a través de palabras que se han dicho en contra de nosotros o acciones. Pero quiero decirles algo, muchas veces somos nosotros también, ¿no es cierto?, que hemos hecho y hemos pecado en contra de alguien y hemos sido nosotros lo que hemos dicho las palabras indebidas y hemos ofendido y hemos dañado a otros. De todos modos, lo que tenemos que entender acá y lo que vamos a comenzar viendo es la importancia de poder perdonar y de continuamente estar cultivando, como el título del mensaje es cultivando un corazón perdonador. El pastor Juan Carlos la semana pasada, él usó la palabra invaluable, ¿no es cierto?, para el precio que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. De estando muertos en nuestros pecados y delitos, dice que aún estando muertos, dice, Cristo murió por nosotros y nos dio vida juntamente con Él, ¿no es cierto? Porque Él es rico en misericordia, porque por su gran amor con que nos amó, dice. Y hablábamos y cantábamos acerca de ese amor eterno, ¿no es cierto? Los brazos del Padre están abiertos para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros hemos venido corriendo hacia Él? Porque Él vino a buscarnos a nosotros y Él tomó la iniciativa primeramente a correr hacia nosotros. Y eso vemos la imagen preciosa de lo que es esa parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Pero nuevamente tenemos que entender la importancia, y la palabra que quiero usar hoy es imprescindible. Y buscando así qué son cosas imprescindibles en la vida para sobrevivir. Las cosas imprescindibles en la vida para poder sobrevivir, viendo una lista que estaba ahí buscando y un artículo que leí, es número 1, el oxígeno, el aire es imprescindible para sobrevivir. Se dice que una persona no puede vivir más de 6 a 8 minutos sin oxígeno. Y después de los 10 minutos dice que hay daños irreparables en el cerebro por la falta de oxígeno. Otra cosa indispensable para poder sobrevivir es el agua. Se dice que las personas no pueden estar más de 8 a 10 días sin tomar líquidos en su cuerpo. En el artículo continúa diciendo que otra cosa imprescindible para poder sobrevivir y tener salud física es la comida. Se dice que la gente no puede estar más de 60 días sin probar un alimento que después cause la muerte. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta mañana con el asunto del perdonar, en esta segunda parte del perdón, de que perdonemos, así como Dios perdonó mis deudas, yo perdone a aquellos que me han ofendido a mí? De que es imprescindible para la salud espiritual de tu alma el poder entender que debes de perdonar. Que es imprescindible para no solamente la salud espiritual de tu crecimiento, de tener comunión con Dios, sino también que es imprescindible para la salud en las relaciones que tenemos el uno con el otro. Y ahora empezamos a entender el por qué muchas veces no hay reconciliación, porque hemos levantado las barreras de no perdonar. Y lo que quiero dejarles en esta tarde ya es 3 razones aquí por qué debemos de perdonar. Y después vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos perdonar. Pero primero vamos a entender qué es lo que la Biblia nos enseña del por qué debemos de perdonar. Y lo número 1 que debemos de hacer, y me salté una porción ahí de sus notas, es que una de las enseñanzas más claras de la Escritura es que somos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. O sea que es claro lo que la Escritura nos enseña, que somos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y el peligro acá está, ¿sabe cuál es el peligro? El peligro está de que muchas veces creemos y decimos que hemos perdonado, pero en realidad no lo hemos hecho de corazón. Y como dice Jeremías 17:9, dice que siendo nuestro corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, en ocasiones nos engañamos a nosotros mismos diciendo que hemos perdonado, pero en realidad hay raíces de amargura en nuestros corazones que han estado echando raíces y ha estado creciendo y creciendo. Y eso es lo que acá vamos a ver en esta tarde. 3 razones por qué debemos de perdonar, y después vamos a ver 4 cosas de cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a perdonar. Número 1, debemos de perdonar a otros porque Dios me ha perdonado a mí. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Dios es un Dios perdonador.
Salmos 103:12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nunca el oriente y el occidente se van a encontrar. Van camino opuesto. Y así, de esa manera, Dios hizo alejar de ti, de mí, nuestros pecados. Y la única manera de perdonar es por medio del perdón que nosotros mismos hemos recibido ya en Cristo. Entonces, cuando empezamos a entender la magnitud de donde yo me encontraba, completamente perdido, sin esperanza, considerado por naturaleza, como dice la palabra en Efesios 2, un hijo de ira. Y después hay una interrupción y dice: pero Dios, y yo doy gracias a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, por causa de su gran amor, dice, con que nos amó, que aun estando muertos en nuestros delitos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia habéis sido salvos. ¿Se dan cuenta de dónde Dios te sacó? Y es ahí cuando miramos lo que Dios me ha perdonado por su gracia. Y su gracia es mayor que todos mis pecados. No me queda otra manera de responder a Dios con eterna gratitud. Decirle: Padre, tú me has perdonado a mí. ¿Quién soy yo para retener a aquellos que han pecado en contra de mí? Y se dan cuenta que cuando empezamos a tener un enfoque correcto de lo que la Biblia nos dice, por qué debemos de perdonar, eso va cambiando tu corazón y tu perspectiva y tu manera de pensar. Colosenses 3:13 nos dice la palabra: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Tú tienes queja en contra de alguien? Escucha bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. De la misma manera. Y cuando he sido perdonado y he aceptado ese perdón, ¿no te pasa a ti como me pasa a mí? Que cuando yo he aceptado ese perdón, entonces es más fácil para mí poder perdonar a otros. Porque he aceptado el perdón de Dios. Y eso es lo primero que Dios nos dice del por qué debemos de perdonar. En las palabras de C.S. Lewis, él dice: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Dios nunca te va a pedir que perdones a otra persona más de lo que Él te ha perdonado. Él solo quiere que hagas a los demás lo que Él ya ha hecho para ti. ¿Te das cuenta? Hay muchas razones por las cuales personas no perdonan. Una de ellas es porque tal vez nunca han aceptado el perdón de Dios en sus vidas. O tal vez nunca se han humillado delante de Dios y han reconocido la condición en la cual ellos se encontraban, o tú te encontrabas y yo me encontraba. Entonces nos ponemos, ¿no es cierto?, duros y difíciles de perdonar. ¿Por qué? Porque se han empezado a levantar, y esta es la advertencia, se han empezado a levantar muros causados por el orgullo, por esa mentalidad de víctima, tener autoestima por uno mismo y pensar de que lo que me han hecho a mí, sin pensar primeramente lo que yo hice a Dios y lo que Él me perdonó a mí primeramente. Así que seamos honestos, tomemos un momento y seamos honestos con nosotros mismos y de nuestros propios pecados, y ver y meditemos dentro de nosotros y ver si realmente hay áreas en nuestras vidas en el cual necesitamos perdonar a otros, así como Dios nos perdona a nosotros. La segunda razón por la cual debemos de perdonar, lo que la Biblia nos enseña de perdonar, es que el resentimiento me hace más daño a mí que el que me ha ofendido. Importante entender esto, porque después vamos a ver un poco más acerca de lo que significa el resentimiento y qué es lo que causa el resentimiento. Hay un artículo que salió escrito por el doctor S.E. Macmillan,
en un libro que se llama Ninguna de estas enfermedades. Y este doctor, que es cristiano, habla del efecto negativo que tiene el resentimiento, esta amargura de corazón en nuestros cuerpos. En una parte del libro él dice, no es lo que tú comes, sino lo que te está comiendo por dentro que te está afectando tu salud. Según otros expertos también, hablando del resentimiento y la dificultad de perdonar a otros, dicen que esto afecta a nuestra salud al punto de que puede producir lo que es la depresión. Y mucha gente anda deprimida con problemas físicos por el hecho de que han estado cargando por años y años y años la falta de perdón. Yo no sé si tú has conocido a alguien, tal vez sea una familia, un familiar, un amigo o alguien, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en contacto con personas que están llenas de amargura? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hay una frase en Job 18 que nos habla, cuando hablamos del resentimiento que me hace más daño a mí, la Biblia ya nos daba la advertencia acerca de cuidado con nuestra ira y con nuestro odio. Hay momentos que no podemos controlar. Somos personas que tenemos sentimientos y emociones, ¿no es cierto? Y los sentimientos y las emociones no son ni buenas ni malas. El problema está de que cómo respondemos a esos sentimientos y esas emociones, ¿no es cierto? Ese es el problema, el cual no estamos ligados o controlados bajo nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino que sometemos todo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso ven el orden de que por eso primero enfocamos en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque entonces cuando me he sometido y me he rendido al reinado, al control, a la voluntad de Dios, entonces voy a responder de una manera en obediencia a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y ese es el problema con tantos cristianos, con tantos de nosotros que rehusamos obedecer a la palabra de Dios porque nunca hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y hoy Dios nos está diciendo que debemos de perdonar. Y en Job 18:4 nos dice, es tal tu enojo que te desgarras el alma. Wow. En otra traducción nos dice, tan enojado está que él mismo se despedaza, pero eso no cambia nada. ¿Se dan cuenta? No es cierto eso, de que el daño que nos estamos haciendo es el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Porque absolutamente no importa cuánto resentimiento podamos tener, cuánta ira podamos tener, la ira no puede cambiar nada. No importa cuánto resentimiento tengamos, no puede cambiar lo que ha pasado en el pasado. Pero hay mucha gente que desea y busca todavía vivir en un pasado. Y es ahí que empezamos a entender que tan sabia la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que la ira, por eso dice cuidado en cómo nos airamos, por eso que no dejemos que el sol se ponga, sino que cuidado de que seamos rápidos en poder perdonar y no llevar esa ira de un día para otro. Y es por esto, porque la ira da lugar al resentimiento y el resentimiento da lugar a la amargura. Y la amargura es como un veneno que contamina nuestro corazón y da lugar al odio, y el odio da lugar a la venganza. Y por eso que la palabra nos advierte en Hebreos 12:15 y nos dice, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, ahí está, de que ninguna raíz de amargura brotando, cuidado cuando empieza a brotar, ¿no es cierto? Que ya ha echado raíces y está creciendo, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Dificultades en tu vida personal, en tus relaciones con otros. Entonces vemos que la raíz del problema acá es la amargura. Y uno dice, ¿y por qué se levantan estas raíces de amargura que están brotando en nuestro corazón, que envenenan nuestro corazón, que contaminan nuestro corazón? Y es ahí donde debemos de guardar sobre todas las cosas y no permitir que eso eche raíces. Y el único antídoto de eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El único antídoto del veneno, de la amargura, es el perdón.
No hay otro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La tercera razón por qué debemos de perdonar es porque voy a necesitar perdón en el futuro. Acá entramos en el por qué, cuando la palabra de Dios nos dice que si no perdonamos a aquellos que han pecado en contra de nosotros, Dios no va a perdonar nuestros pecados. ¿A qué se refiere? ¿Qué pecado se está refiriendo? ¿No es cierto? Porque yo pensé que era cristiano, ¿no es cierto? Que vine a la salvación, que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Y es cierto, cuando venimos a la fe en Cristo, dice la palabra de Dios que hemos sido justificados delante de un Dios santo y justo, donde no es mi justicia, sino la justicia de Cristo. Y ahora mis pecados pasado, presente y futuro han sido perdonados. En lo que se refiere a mi justificación, hablando de mi perdón eterno, de ahora tener una relación personal con mi Padre Celestial. Y es por eso que podemos acercarnos y decirle, Padre nuestro. No solamente mi Padre como individuo, salvo, creyente, sino que es nuestro Padre. Ahora estamos juntos en esto, en la comunidad que se llama lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces empezamos a entender que, como dice Mateo 6:14, voy a necesitar perdón en el futuro, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Marcos 11:25 también nos dice, y cuando estén orando, fíjense lo interesante de esto, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también, ahí está, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué pecado? Estamos hablando de los pecados temporales de este lado de la eternidad, el punto de nuestra santificación, el hecho de poder gozar y tener comunión con Dios. Porque el momento que no confesamos nuestros pecados, y por eso que tenemos provisión en 1 de Juan 1:9, que dice que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, cuando pecamos y los confesamos, Dios es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y lavarnos. No solamente dejarnos de perdonar, sino lavarnos de toda maldad, de toda iniquidad, como dice otra traducción. ¿Se dan cuenta que ese perdón que estamos refiriendo es para tener comunión con Dios? Porque el momento que hemos pecado como creyentes, como cristianos, hemos perdido nuestra comunión con Dios. Y en el caso que estamos hablando acerca del perdón, cuando yo no perdono a alguien y estoy reteniendo el resentimiento y amargura en mi corazón, estoy pecando. Y entonces ese pecado lo que hace es interrumpe lo que es mi comunión con Dios. Es como cuando 1 Juan dice que aquel que aborrece a su hermano, y está hablando a los cristianos, está hablando a la iglesia, aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas y va como tanteando sin saber dónde va. ¿No es cierto? Lo estoy parafraseando. Pero se dan cuenta que está hablando de tiniebla, no está hablando de tiniebla en el sentido del infierno, está hablando de que estamos a ciegas, hemos perdido nuestra comunión con Dios. ¿Y cuántos creyentes hoy en día, por el hecho de rehusar perdonar a aquellos que les han ofendido, están caminando sin comunión con Dios? Entonces es ahí lo que la Biblia nos habla acerca de esa restauración, o sea, al confesar nuestros pecados, restauramos nuevamente nuestra comunión con Dios. Uno no puede andar en comunión con Dios si se niega a perdonar a los demás. Es importante entender eso. El perdón de Dios va para restaurar nuestra comunión. O sea, hasta directamente depende de nuestra voluntad de perdonar a los demás. Y dije nuestra voluntad, porque es un acto de nuestra voluntad que debemos de tomar el paso de perdonar. ¿Okay? Y es ahí donde el acto de mi voluntad, de tomar la decisión de perdonar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña, y yo sé lo que dice, y es por eso que comencé mi oración ¿cómo? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces ahora alineo mi voluntad, porque así Dios me lo manda. No porque lo siento, no porque mis emociones están ahí, sino porque Dios así lo desea. Si una persona dice que nunca va a perdonar esto o lo otro por lo que él o ella le ha hecho, ¿cuántos han escuchado de eso? De que rehúsan perdonar y usan la palabra nunca. Nunca usen la palabra nunca o siempre en lo que es en nuestras relaciones, ¿okay? Nunca.
lo que esa persona está diciendo cuando dice nunca perdonaré, esa persona está diciendo nunca quiero volver a tener comunión con Dios. ¿Se dan cuenta lo grave que eso es y lo serio que es? Porque Dios, a quien Él ama, va a disciplinar. Y la disciplina de Dios cae sobre cada uno de nosotros cuando rehusamos caminar en obediencia a la palabra de Dios y en este caso a perdonar a otros. Y después nos preguntamos por qué estamos sin la paz de Dios y por qué no tenemos gozo en nuestro caminar. Porque no hay comunión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos perdonar a otros? Porque acá viene la parte práctica, ¿no es cierto? Porque podemos hablar del por qué, pero ahora tenemos que entender el cómo hacerlo. Lo primero y está en sus notas, lo primero que debemos de hacer es de negarte a tomar represalias. La represalia es un daño que se hace a otra persona por venganza o para satisfacer un agravio. Literalmente es venganza. Hoy en día vivimos en una sociedad que no ve el perdón como si fuera una virtud, sino más bien como una debilidad. Hasta los héroes de las películas son vengadores, ¿no es cierto? Hay una película que se llama Los Vengadores, ¿no es cierto? Nada malo, yo he visto todas las películas de esas, me encantan lo que es la parte de los héroes y todo eso. Pero lo que me quiero referir es como que se levanta lo que es la venganza siempre y nunca se ve el perdón como algo que es una virtud que realmente trae sanidad, trae reconciliación, trae paz a tu corazón, te libera completamente. Proverbios 20:22 dice, nunca digas me vengaré de ese daño, confía en el Señor y Él actuará por ti. ¿Se dan cuenta lo que el proverbio nos dice? Nunca digas me voy a vengar de tomar represalias, porque acuérdense que la ira que comienza lleva y da lugar a lo que es el resentimiento, y ese resentimiento va creciendo al punto de que se convierte en un odio y ese odio se convierte en venganza. Entonces queremos tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿no es cierto? Porque queremos sentirnos bien, porque queremos que paguen por lo que nos han hecho. Pero eso de la venganza, o nos vengamos nosotros mismos y estemos dispuestos a no tener comunión con Dios, escuchen bien, o dejamos todas nuestras situaciones en las manos de un Dios que está en completo y absoluto control de todas las cosas. Porque así comenzaste orando, ¿no es cierto? Venga tu reino, tú estás en el trono, tú estás en los cielos, tú reinas en un trono que es alto y sublime, lleno de gloria y de majestad. Eres el Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Porque así comenzaste orando. Por eso está el orden del modelo de oración de esa manera. Entonces ahora empezamos a entender y ver. Ustedes pueden vengarse sino o dejárselo en las manos de Dios. Entonces acá entendemos de que la verdad es que nada de esto funciona. Absolutamente el hecho de vengarme no puede funcionar. No va a traer alivio a mi corazón. Lo segundo que cómo lo podemos hacer es niégate a reflexionar y meditar sobre la ofensa. La famosa frase es yo perdono y quiero que la terminen. Yo perdono, pero no olvido o nunca vas a cambiar. Generalmente muestra un corazón que no ha perdonado. Sin embargo, aquel que ha perdonado de corazón toma la decisión de no dedicar tiempo, de revivir el pasado y volverlo a traer. No podemos borrar nuestra memoria. La cuestión acá es de que nuestras memorias pueden ser sanadas y cuando nos recordamos ya no trae más el dolor que causó esa herida. Y esa es la gran diferencia de que cuando perdonamos, aunque no podemos olvidar, aunque decimos que tenemos que olvidar, nos recordamos y eso trae, no nos recordamos más el dolor que eso causó. Martín Lutero, hablando sobre los pensamientos pecaminosos que asaltan nuestra mente,
como en este caso el hecho de tomar venganza y de reflexionar y acordarte siempre de lo que te han hecho. Él dice, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. O sea, los pensamientos van a venir, pero podemos evitar de hacer nido. Entonces la pregunta que yo te hago a ti en esta tarde, ¿dedicas tiempo para revivir en tu mente vez tras vez la ofensa cometida contra ti? Efesios 4:26 nos da la respuesta. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Tenemos que soltar. Lo tercero es, la manera que lo hacemos es, perdona al que te ha ofendido, sea que te pida perdón o no. La condición acá no es que Dios te dice, tú perdonas y te piden perdón. No. Tú perdona al que te ha ofendido, al que te ha hecho un daño, si te pide perdón o no. Jesús nos dice que en la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús clamó en la cruz del Calvario y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, lo que hacen. Yo me pregunto, ¿quién estaba pidiendo perdón en ese momento? Absolutamente nadie. Pero Él tomó la iniciativa de perdonarnos a nosotros. Y así de la misma manera Dios espera que nosotros también lo hagamos, sea que te lo pidan o no. ¿Deben de hacerlo? Absolutamente claro que sí. ¿Van a pedirte perdón? No lo esperes. No lo estés esperando. Y lo último que quiero dejarles ya es que la manera como lo vamos a hacer y poder perdonar es que haz bien a quien te ofendió. Yo creo que esta es la señal realmente que demuestra en nuestro corazón que realmente hemos perdonado. ¿Okay? Yo creo que acá es lo palpable, ¿no es cierto? Porque cuando tomamos la acción de hacer el bien a la persona que me ha hecho un daño, es una demostración que realmente he perdonado a esa persona. Lucas 6:27 nos dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. ¿Escuchan bien lo que se está diciendo acá la palabra de Dios? Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestados y sin esperar nada a cambio. Así tendrán, dice, una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Es una cualidad que demuestra que somos hijos del Altísimo cuando demostramos que estamos haciendo bien a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que nos odian, aquellos que han hecho un mal en contra de nosotros. El amar es proveer sus necesidades. El hacer bien es responder al mal con el bien. Regálale algo, envía flores, mándale una tarjeta. Eso es lo que va llevando a empezar a sanar tu corazón. Y si esa persona necesita ayuda, responde a la necesidad de esa persona. Bendigan, dice, y no maldigan. Y estén orando. Dice, y oren por esas personas. ¿Se dan cuenta? El orar nos lleva ¿a qué? Cuando ustedes están en ese lugar secreto, entre tú y el Señor, y tú empiezas a traer a esa persona que hizo un daño a ti, lo estás trayendo delante de la presencia del Señor, para que el Señor comience a cambiar tu corazón. Pero ahí comienza el hecho de orar por aquellos que te han ofendido y empezar a poder experimentar la sanidad de tu corazón. Y la mejor manera de vencer a tu enemigo es amándolo. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. En lo que es en la excelencia del amor, en 1 Corintios 13, cuando nos habla acerca de esa lista de lo que es el amor, y nos dice que el amor no toma en cuenta, escuchen bien esto, porque acá está el secreto. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Y es el acto del amor de Dios, porque no es nuestro amor, es el amor de Dios, de acuerdo a Romanos 5, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5. Ya tú tienes el amor de Dios en tu corazón. No tienes que pedirle más a Dios, dame más de tu amor en ese sentido.
Porque Dios dice que ya al haber derramado su amor en tu corazón, lo que tenemos que hacer es liberar ese amor en nuestros corazones y caminar en obediencia, en hacerlo, ¿no es cierto? Por medio de su gracia. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias, hermanos y hermanas, separados por años sin hablarse? Yo sé de 2 hermanas, de 3 hermanas, no hablándose por más de 40 años. Cuánta destrucción trae lo que es vivir amargados. ¿Ustedes se han encontrado con alguien que está amargado? Fácil, es rápido para condenar, criticar. Las relaciones, no se puede tener una conversación con esa persona porque constantemente la conversación y el hablar de esa persona es siempre hablando del pasado, siempre de lo que le han hecho. Tenemos que autoexaminarnos y ver si realmente nosotros, si hemos estado en esa situación, si hemos realmente perdonado de corazón. Y con esto quiero terminar, que me recuerda la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana holandesa. Se hizo ella en su autobiografía, se escribió un libro que se llama El Escondite, y se hizo una película hace muchos años atrás. Se hizo una película acerca de su vida y de su familia. Su familia cristiana, ellos lo que empezaron a hacer es, cuando vino en la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban persiguiendo a los judíos y tomaron control de Holanda. Lo que pasó es que ellos empezaron a ocultar y a esconder a los judíos. Y eso es lo que pasó. Y ella, al esconder a los judíos, después fueron encontrados y fueron descubiertos y los llevaron a ellos a los campos de concentración. Todos en sus familias habían muerto, excepto ella. Y ella después, años después que ella había sido liberada, se terminó la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó fue esto, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, unos años después, ella se encontraba en Berlín. Y cuando ella se encontraba en Berlín, se le acerca un hombre, se le acerca a ella, y ese hombre que se le acerca le dice, señorita ten Boom, ¿usted me conoce? Y en ese momento ella se da cuenta que era uno de los guardias más crueles que había estado en el campo de concentración donde ella se encontraba con su hermana. Y en ese momento ella se queda paralizada, y en ese momento este hombre le dice, señorita ten Boom, yo quiero decirle que yo vine a poner mi fe en Jesucristo y que ahora yo soy cristiano y que Dios me ha perdonado mis pecados y me ha perdonado de todas mis crueldades que yo hice en los campos de concentración. Pero yo le pedí a Dios que me permita pedirle perdón a una de mis víctimas. Así que, señorita ten Boom, te pido, ¿me perdonas? Y en ese momento ella se quedó congelada, y ella dice que ella cuenta que ella no podía perdonarlo, que ella hasta lo odiaba a este hombre. Ella se recordaba todas las cosas que él había hecho, y en ese momento ella se recuerda de que ella se da cuenta de que si ella no lo perdonaba a él, sus pecados no iban a ser perdonados. Y es cuando le viene a la memoria Romanos 5, que dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y en ese momento ella dice que fue libre. Y en ese momento dice que le dio gracias a Jesús y le dice, Jesús, te doy gracias por haberme dado el amor del Padre en mi corazón. Y le dice, Padre, te doy gracias porque tu amor es más fuerte que mi odio. Y en ese momento dice que ella le extiende la mano y le dice, hermano, ven acá, mi hermano, yo te perdono. Y ahí nos damos cuenta del poder del amor de Dios en nuestras vidas. Yo no sé en qué situación tú te has encontrado, quién te ha ofendido, pero quiero decirte que no tienes que estar más atrapado, atrapada en la cárcel de lo que es la amargura, sino que libérate en esta tarde, a través del hecho de poder encomendarte a Dios y perdonar a aquellos que te han ofendido. Creo que tenemos una canción y quiero que ustedes mediten mientras que cantamos esta canción.
y alabamos al Señor, quiero que mediten en sus corazones y ustedes vean si hay alguna raíz de amargura. En este momento, pídanle perdón al Señor.